Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Querido Dios, le damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Pedimos su bendición sobre todos y todas. Y ahora, Padre querido, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Y estamos detenidos en el libro de Daniel. Hemos dicho que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre, revela a la humanidad lo que la humanidad no conoce, lo que la humanidad no sabe. Dios descorre el velo, Dios da a conocer esas verdades que son imprescindibles para el crecimiento y el desarrollo espiritual. A través de Jesús, Dios da a conocer el misterio de la piedad, el misterio de los misterios. La palabra misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser conocida o una verdad que debe ser dada a conocer. Dios revela los misterios. La apocalíptica bíblica se encarga de esta situación. Cuando leemos la Biblia y buscamos en toda la Biblia lo que es la apocalíptica bíblica, cuáles libros y cuáles capítulos nos hablan de apocalíptica bíblica, encontramos al libro de Isaías, capítulo 24 al 27, Ezequiel, capítulo 38, 39, Daniel, capítulo 2 y los capítulos 7 hasta el capítulo 12, Joel, capítulo 2 y 3, Zacarías, capítulo 9 al 14. Encontramos en el Nuevo Testamento Mateo 24, Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 17, capítulo 21, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, y el libro del Apocalipsis. ¿Por qué repetimos esto en cada sermón? Amigo, amiga, siéntese un día y lea esos capítulos de esos libros. Entonces usted podrá escuchar la palabra de Dios a través de las palabras humanas, describiendo lo que es la apocalíptica bíblica. Siendo que estamos trabajando con el título Cristología Apocalíptica, estamos descubriendo a Jesús en esos libros y en esos capítulos. Ya trabajamos con el libro de Isaías, ya trabajamos con el libro de Ezequiel y ahora estamos trabajando con el libro de Daniel. Hoy debemos leer Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Y allí encontraremos algunas declaraciones interesantes. Y si usted quiere poner un título al tema de hoy, póngale este título: El Mesías Príncipe. ¿Cuál es el título? El Mesías Príncipe. Daniel capítulo 9. Vamos rapidito. Daniel capítulo 9. Ya vimos en los temas anteriores cómo Daniel presenta nada más y nada menos que su testimonio acerca y a favor de Jehová. Vimos qué significa Daniel: Jehová es mi juez, o Dios es mi juez. ¿Quién es Daniel? Vimos también en el capítulo 2, Cristo es la piedra, y entonces en el tema anterior vimos Cristo como el príncipe de los ejércitos. Hoy tenemos que ver a Jesús como el Mesías príncipe, que es lo que dice nada más y nada menos Gabriel. Capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Leamos todo el párrafo y luego trabajemos sección por sección. Hay mucha tela para cortar y hay tiempo para hacerlo. Daniel capítulo 9,
versículo 24, dice el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. ¿Y qué dice ahora? Y sellar la visión y la profecía. Y dice aquí una frase interesante que tiene que ver con la cristología. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es este santo de los santos? Y sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, ¿qué dice ahora? El Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida, ¿a quién? Al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo primero que debemos ver es quién es el santo de los santos. Y segundo, ¿quién es este Mesías príncipe? Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. El tema de hoy, el Mesías príncipe. ¿Quién es este personaje conocido como el santo de los santos? Vamos inmediatamente a la Biblia y vayamos lo más rápido que podamos porque hay tanta cosa hermosa que compartir. En el libro de San Lucas, en el capítulo 4, mire lo que dice el versículo 33 y el versículo 34. Lucas capítulo 4, versículo 33-34. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que dicen los hombres acerca de Dios lo importante. Lo más importante es lo que Dios le dice a los hombres. ¿Qué dice Dios? No es la opinión de los hombres, es la verdad de Dios. Dice San Lucas capítulo 4, versículo 33, versículo 34, ¿cómo dice la Biblia? San Lucas capítulo 4, versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, ¿qué cosa? Déjanos. ¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. ¿Y qué dice el demonio? El santo de Dios. ¿Saben los demonios que Cristo los destruirá? A ver, ¿saben o no saben? ¿Saben o no saben? Sí, saben. Me gusta el cielo, me gusta Dios, me gusta cómo Dios hace las cosas, porque Dios, es un Dios, una persona de principio. Y le da a usted la oportunidad y la bendición de salvarse o, si usted quiere, la maldición de perderse. El Señor tiene planeado quemar al diablo y sus demonios. Y si usted se quiere quemar con ellos, no hay ningún problema. Eso es su decisión. En el libro de San Mateo, capítulo número 25, versículo 41, dice Jesús, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo. ¿Y quiénes? Y sus ángeles. ¿Saben los demonios que lo van a quemar? Lo saben. ¿Sabe Satanás que lo van a quemar? Lo saben. ¿Sabe Satanás que lo van a convertir en ceniza? Lo saben. Lea el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, y usted verá cómo Dios dice que lo pondrá ceniza, lo hará ceniza. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben que Él es el santo de Dios. Hechos, capítulo número 3, versículo 14. Recuerde que San Lucas escribió el libro de los Hechos y el evangelio que lleva su nombre. Hechos capítulo 3, versículo 14. Me gusta el método bíblico gramático descriptivo porque estamos escuchando la palabra de Dios. Es que estamos oyendo la voz de Dios porque esta es su palabra. Dice el capítulo 3 del libro de los Hechos, el versículo número 14. ¿Qué dice Hechos 3, 14? Mas vosotros negasteis, ¿a quién dice? Al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién es el santo? Cristo Jesús. ¿Quién es el justo? Cristo Jesús. ¿De quién está hablando Gabriel? De Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios.
Me gusta cómo en el libro de San Marcos, en el capítulo 1, otro demonio grita y anuncia y dice quién es el Señor Jesús y lo llama el Santo de Dios. ¿Qué significa eso? San Marcos capítulo 1, versículo 23, versículo 24, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Recuerde, San Mateo, San Marcos, San Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué significa esto? Que tienen el mismo enfoque, la misma visión. Y esto nos ayuda porque uno confirma al otro. Marcos es el primer evangelio que se escribió. Cuando usted lee Mateo y Lucas, ve que ellos confirman lo que Marcos expresó primero. Lucas hace una investigación a fondo, va donde los testigos y las personas para saber qué fue lo que pasó y escribe su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mateo, que es judío, Lucas no es judío, es gentil. Mateo, que es judío, hace su investigación también y entonces trabaja en consecuencia. Miren qué cosa linda dice ahora la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Recuerde que el Apocalipsis lo escribió Juan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esto es solamente una entrada, una introducción, pero tenemos que entrar en el tema del Mesías príncipe. Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 7. Dice el verso 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Y quién está hablando? Está hablando Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién se está llamando a sí mismo el santo? Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? El santo de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando usted se detiene para ver el valor y el significado de la palabra santo, descubre un universo maravilloso cuando se enfoca en Cristo Jesús. El santo. Desde los días de la eternidad, la Biblia es tan hermosa que si uno no se cuida se queda en la introducción. Son cosas tan maravillosas, tan maravillosas, tan maravillosas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Desde los días de la eternidad, Cristo tomó la decisión de aceptar la voluntad del Padre. Desde antes de que existiéramos nosotros, había un plan de redención hecho, trazado por amor, para bendición nuestra. Y desde los días de la eternidad, Cristo fue apartado, separado para ser el Cordero de Dios que carga, que quita, que lleva el pecado del mundo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Santo de Dios, desde los días de la eternidad, apartado para un uso sagrado. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros los cristianos tenemos que pedirle perdón a Dios. ¡Qué vergüenza! El universo entero anhela conocer a Jesús. El Padre ha determinado darlo a conocer a través de usted y a través de mí. Efesios 3:10, ¿qué dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Con quién cuenta Dios para dar a conocer esas verdades? Con usted y conmigo. ¿A quién quiere Dios utilizar para que esas verdades se conozcan? A usted y a mí. ¿Y cómo son esas verdades? 1 Corintios capítulo 2, la Biblia es hermosa. 1 Corintios capítulo 2, mire qué cosa linda. 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Versículo 7, dice Pablo, 1 Corintios 2, 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuándo la predestinó Dios? Antes de los siglos. ¿Desde cuando Cristo se aceptó el ser el Cordero de Dios? Desde antes de los siglos, desde los días de la eternidad. Y dice ahora, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En otras palabras, gente sencilla como usted y como yo,
Personas como usted y como yo, Dios le ha revelado lo que los sabios, los grandes, no saben. Póngase a pensar por un momento. Cuando Cristo viene a la tierra, ¿por qué escogió a esos 11 hombres? Y uno se coló, está bien, pero ¿por qué escogió gente del pueblo, gente del común del pueblo? ¿Qué fue lo que Cristo quiso decir? ¿Qué no quiso enseñar? ¿Por qué no buscó los más sabios de la tierra? Dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted se detiene allí y el versículo siguiente no viene, entonces usted se confunde y piensa, bueno, algún día. Mire lo que dice el versículo 10, pero Dios, ¿qué dice? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué fue lo que nos reveló Dios? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿La reveló o no la reveló? Dice aquí que sí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús, conocer a Jesús, conocer, comprender y entender a Jesús es la razón de la existencia de cualquier criatura en el universo entero. ¿Por qué perdemos tanto tiempo? Las personas que logren por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la justicia de Dios, las personas que logremos entrar al cielo, seremos privilegiados y privilegiadas. Sin embargo, si usted no dedicó tiempo a aprender aquí lo que tiene que aprender, entonces lo van a poner allá en el primero atrasado. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Bueno, creo que tengo que explicar esto. Cuando yo era niño y fui a la escuela, habían dos primeros. Primer grado, un primero adelantado y un primero atrasado. ¿En qué primero lo pondrán usted cuando llegue allá arriba? Cosa linda, sería lindo que le hagan su examencito a ver cómo va la cosa. ¿Sobre qué le van a hacer su examencito? Sobre la persona de Jesús. ¿Quién es la clave de todo el conocimiento? Jesús. ¿Quién es la razón de ser del conocimiento? Jesús. ¿Dónde está la ciencia del conocimiento? Jesús. Hay una ciencia del conocimiento que la llaman epistemología. Hay personas que en este mundo hacen doctorado en epistemología, la ciencia del conocimiento. Y esas personas se supone que saben cómo se sabe y saben cómo se conoce y conocen cómo se conoce para enseñar cómo se conoce y cómo se sabe. Y si no saben cómo se sabe ni cómo se conoce, entonces no saben. Pero qué barbaridad, si lo hermoso no está en el haber humano, sino en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 2, mire qué cosa linda. Colosenses capítulo 2, leamos desde el versículo 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, agonía, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué dice ahora? Todas las riquezas de pleno entendimiento, nous, a fin de conocer, ¿qué cosa? El misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo pregunto entonces, si todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, del misterio del Padre y de Cristo, están en Cristo, porque no dedicamos más tiempo a conocer a Cristo. Usted puede pasarse 50 años trabajando duro, acumulando cosas, pero no se llevará nada de eso al cielo. Al cielo usted llevará lo que tenga en esa cabeza, amigo mío. Qué lindo llegar al cielo y haber conocido bastante de Jesús y que entonces usted siga conociendo más acerca de Jesús. Hay un libro en el libro, interesante, ¿no? Hay un libro en Daniel que Gabriel le llama el libro de la verdad. Voy a enseñarte todo lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Se imaginan lo que es sentarse a estudiar el libro de la verdad que está en el cielo? ¿Se entiende o no se entiende esto? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Sí o no? La clave, Jesucristo. Aprender de Jesucristo, quien es el santo de los santos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 5. Recuerde, estamos tocando el tema, el santo de los santos. Apocalipsis 16, versículo número 5. ¿Qué dice el verso 5?
Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, ¿y qué más dice? El santo, porque has juzgado estas cosas, el santo. Hay tantas cosas lindas allí. Isaías 43, versículo 15. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Isaías, capítulo 40, versículo 25. Salmo 99, versículo 5. Levítico 19, versículo 2. Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. La Biblia es un manantial. La Biblia no tiene fin. Usted puede pasarse la eternidad y no terminará de aprender todo lo que Dios ha esbozado en este pequeño libro. Ezequiel capítulo 39, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Ezequiel 39, versículo 7. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 7? Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. ¿Y qué dice ahora? Y sabrán las naciones, ¿qué cosa? Que yo soy Jehová, el santo en Israel. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Pienso que con esto es suficiente para bregar con el santo de los santos. Vamos a trabajar con el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe del que habló Gabriel? Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que es Cristo Jesús? La palabra Cristo significa ungido en griego y la palabra Mesías significa ungido en hebreo. De manera que Cristo es el Mesías, es el príncipe. Pero es apasionante. Vamos a hacer una descripción invertida de A, B, A. Vamos a trabajar con el Nuevo Testamento, no vamos a ir al Antiguo Testamento y luego vamos a ir al Nuevo Testamento para familiarizarnos con lo que ya estamos familiarizados, valga la redundancia. ¿Qué dice en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 41? Recuerde, Jesús es el Mesías príncipe. Juan 1, versículo 41. ¿Qué dice Juan 1? ¿Cómo dice la Biblia? San Juan capítulo 1, versículo 41. ¿Cómo dice? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué cosa? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Recuerde, Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Y entonces, junto con Juan, estaban curiosos por lo que Cristo había dicho. Y estos dos discípulos se acercaron a Jesús y entonces, versículo 38, capítulo 1, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, ¿qué cosa? El Cristo. Andrés habla con Pedro y le dice, sí, Jesús es el Mesías, es el Cristo. Juan, que escribe un evangelio teológico, deja bien en claro la respuesta a una pregunta. La pregunta era, ¿quién es Jesús? En el momento preciso del final de la vida de Juan, cuando escribe el evangelio que lleva su nombre, hubo una crisis terrible en la iglesia cristiana primitiva. La gran pregunta, en fin, ¿quién es Jesús? Se habían introducido muchos conceptos raros, esotéricos, filosóficos y muy extraños, que estaban tratando de desfigurar la persona, la vida y la persona esencialmente del Señor Jesús. Juan entonces escribe respondiendo quién es Jesús. Por eso su evangelio teológico comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 1 al 3, versículo 14. Juan pone muy en claro quién es Jesús. Y su evangelio nos presenta claramente la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Escribe el evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, todo respondiendo una pregunta, ¿quién es Jesús? Y ahora, en el capítulo número 4 del evangelio según San Juan,
en la entrevista que Cristo tiene con la mujer samaritana se maravilla de las respuestas del Señor Jesús. Usted ya conoce la historia en el pozo de Jacob, cuando Cristo le pide de beber y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? Cristo le dice, si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías, él te daría agua y nunca más tendrías sed. Señor, dame de esa agua para no tener que venir al pozo. Ve, llama a tu esposo. No tengo esposo, bien has dicho, no tengo esposo, porque tú has tenido 5, mi hija, 5. Y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Y la mujer se pone nerviosa y quiere cambiar la conversación. Y entonces comienza, no, que mira, que ¿dónde tenemos que adorar? Que si en Jerusalén o en Jericim. No. Mira, Dios busca adoradores y quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, yo sé, dice la mujer, que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Y es interesante en el capítulo 4 la respuesta que da Jesús. Capítulo 4, mira lo que dice Jesús. San Juan capítulo número 4, versículo 25 y versículo 26, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En otras palabras, no estés buscando ni averiguando. El Mesías soy yo, punto y se acabó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No andamos buscando el Mesías príncipe, pues ya lo encontramos, vámonos. Terminamos esta cuestión y nos vamos temprano para la casa, ¿le parece bien? No me parece bien, hay muchas cosas lindas que ver. Seguimos. La Biblia es apasionante. Bueno, a ver cómo digo esto. Mi mente no comprende, no entiende cómo puede un cristiano ser aburrido. ¿Lo dije bien? Aburrido, ¿verdad? La gente, un cristiano que esté aburrido, eso no puede ser. No puede ser. Pero ¿cómo? Mire, la Biblia, bueno, la Biblia es maravillosa. Capítulo 9, versículo 22, San Juan. Capítulo 9, versículo 22. Luego nos vamos para el Antiguo Testamento y entonces vamos a disfrutar un poco del Antiguo Testamento y luego nos volvemos para el Nuevo Testamento y permita Dios que el carro pueda ir y volver y que el tiempo nos dé. 9:22. ¿Qué dice Juan 9:22? ¿Cómo dice el verso 22? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos, ¿qué cosa dice ahora? ¿Qué dice ahora? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno profesase que Jesús era ¿quién? El Mesías, fuera ¿qué cosa? Expulsado de la sinagoga. ¿Ya lo sabían los judíos? Claro que lo sabían. ¿Ustedes recuerdan cuando a Herodes se le preguntó, vinieron los sabios de Oriente, ¿dónde está el niño rey que ha nacido? Y Herodes preguntó a los sabios, ¿dónde debe nacer el niño? En Belén Efrata. Y tú, Belén, pequeña entre las aldeas, de allí nacerá. ¿Sabía Herodes dónde debía nacer el Mesías? Sí. ¿Lo sabían los escribas y los fariseos? Sí. Pero era vergonzoso, deprimente, que unos paganos vinieran de lejos a decirle que ya el niño había nacido. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y no fueron a averiguar si el niño había nacido. Se sintieron tan despreciados que entonces le cogieron mala voluntad al pobre muchachito. A los 12 años, cuando Cristo viene al templo y se sienta con ellos por 3 días, se maravillan de la sabiduría de este pequeñito, que toma los que ellos dicen y lo compara con la palabra y se quedan maravillados de que ellos están siguiendo las tradiciones, lo que decían la Gemara del Targum, los Targumes, el Torón, etcétera, etcétera. Es una cantidad de interpretaciones, pero se habían separado de la palabra de Dios. Un bebé de 12 años. Y luego cuando el bebé empieza su ministerio, entonces lo odian porque no tiene el perfil, no es la persona que el demonio les engañó que debían esperar y todavía están esperando el Mesías príncipe. Triste y lamentable esta historia. Hechos capítulo 5, versículo 30. La Biblia es hermosa y maravillosa. Hechos capítulo 5, versículo 30. Dice el versículo 30. ¿Cómo dice el verso 30? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Y qué dice ahora? A este Dios ha exaltado con su diestra, ¿qué dice? Por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón
de pecados. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es el Mesías príncipe? Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Me gusta la Biblia. Primera de Pedro 5, 4. La belleza de este método bíblico gramático descriptivo es que usted no tiene que discutir con el que predica. Usted tendrá que discutir con Jehová y con su palabra, porque se está presentando la palabra de Dios. Primera de Pedro, mire qué cosa linda. Capítulo 5, versículo número 4. ¿Qué dice el verso 4? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo Jesús. ¿Quién es el príncipe y salvador? Cristo Jesús. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo Jesús. ¿Quién es el Mesías príncipe? Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No hay nada más hermoso, más profundo, más glorioso que conocer a Jesús. Es la ciencia de las ciencias a todo el universo. Muy bien. ¿Le parece bien si vamos ahora al Antiguo Testamento? A ver, ¿le parece o no le parece? Y luego volvemos al Nuevo Testamento. La Biblia es un manantial, la Biblia es maravillosa, maravillosa. Vamos al Antiguo Testamento entonces, Salmos capítulo número 2. Mire qué cosa linda, Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. La Biblia es apasionante, la Biblia es maravillosa. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué dice Salmo 2, 1 al 3? Recuerde, la palabra Mesías en hebreo es lo mismo que la palabra Cristo en griego. Salmo 2, 1 al 3, dice David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra quién, dice ahora, contra Jehová y contra quién, y contra su ungido, diciendo, ungido, Mesías en hebreo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, los reyes y los príncipes no querían nada que ver con Jehová ni con su ungido, el Mesías. Versículo 7, dice el Mesías, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Le pregunto, ¿está hablando aquí David de Jehová, del Padre, y está hablando del Mesías? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos interesa descubrir al Mesías. Nos interesa descubrir quién es este Mesías que se menciona aquí. Y entonces vamos a trabajar en esa dirección. Mire qué cosa linda. Cuando nosotros vemos el versículo 7, el Mesías dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Mesías está diciendo que está tomando un título por un decreto. Y el título es, Hijo de Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que el Mesías nacería como un niño. Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Según San Mateo 1:23, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros. De manera que este Mesías, este ungido, nacería en la tierra como un niño. Y ese Mesías, ese ungido, tendría un título. ¿Cuál es el título? Dios con nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Y cuáles son los títulos de este niño? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un bebé, Dios fuerte, Padre eterno. Un bebé que es Dios con nosotros. Pregunto, ¿es hermoso conocer al Mesías? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cuánto vale usted? Aquella jovencita me decía, yo me quiero quitar la vida. Y le pregunté, ¿y quién ha dicho que esa vida es tuya? Esta es mi vida, usted se equivocó. Número 1, Dios es el creador de todas las cosas, así que el dueño de todas las vidas. Y número 2, usted se llama cristiana, Cristo la compró con su sangre. Entonces, ¿qué derecho tiene usted de quitarse la vida porque no es suya? Primero se la dieron y luego se la compraron para ponerla en su mano.
Yo no valgo nada. ¿Quién le dice a usted que usted no vale nada? ¿Cuánto vale la sangre preciosa de Cristo Jesús? ¿Cuánto vale Jesús que pagó con su vida por usted? Usted tiene un valor tan grande y tan alto que usted ni se lo puede imaginar. Explíqueme. Oye, nos pasamos un buen rato hablando y explicando y cuando terminamos empezó a llorar y a reírse. Yo no sabía que valía tanto. Digo, pues ya lo sabe. La pregunta que me hago, si usted no sabe lo que vale, ¿vivirá a la altura que debe vivir? A ver, no, si usted no sabe quién es usted y cuánto usted vale, vivirá de cualquier manera. Cuando la gente compra un carro bueno, un carro fino, un carro caro, ¿lo pone en la calle para que la gente lo raye? No. Cuando usted compra, bueno, un caballo, iba a decir un caballo. Sí, hay gente que compra un caballo fino, que los caballos de paso fino, que cuestan una fortuna, no lo andan tirando por cualquier lado. Entonces, si eso es un caballo, un carro, que han gastado 4 centavos, ¿cuánto vale usted? La Biblia dice que fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto vale usted? No se puede poner un precio a la sangre de Jesús. No se puede poner un precio a la vida de Jesús que se usó para pagarlo y comprarlo a usted. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Me apasiona el Evangelio según Isaías. Sí, eso fue lo que dije. Evangelio según Isaías. En el libro de Isaías, pero tenemos tiempo todavía. Isaías capítulo 42, vamos a hacer este corrido rapidito. Isaías capítulo 42, mire qué cosa linda. Estamos hablando de Jesús, el Mesías príncipe. Estamos mirando a Jesús como Emmanuel. Estamos mirando a Jesús como el niño que nace. Estamos mirando a Jesús como aquel fruto del vientre de la mujer. Isaías capítulo 42, un resumen de estos cuatro cantos. Isaías 42, versículo 1. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Dios escribe 4 cantos junto con el Mesías, el ungido. Y es hermoso estudiar esos 4 cantos. Si quiere estudiarlo, busque en la página La Voz del Consolador Oficial, una serie que se llama Dios escribe canciones. ¿Cómo se llama la serie? Dios escribe canciones. Ahí puede estudiar esos 4 salmos, esos 4 cantos. Isaías capítulo 49, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Vamos rapidito. Isaías 49, versículo 1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando? El siervo. ¿Quién está hablando? El ungido. ¿Quién está hablando? El Mesías. ¿Quién está hablando? El siervo de Dios. ¿Y quién es este? Cristo Jesús, el Mesías príncipe. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. ¿Nació de María Jesús, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Isaías 7:14, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá. ¿Era una Virgen María cuando el ángel Gabriel vino y le habló? Sí. ¿Le dijo que quedaría embarazada? Sí. ¿María protestó? Sí. Dijo, espérate un momento, ¿qué pasa contigo? Yo no conozco ningún varón. El Espíritu vendrá sobre ti, San Lucas capítulo 1, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Nació Jesús o no nació? ¿Sí o no? ¿Era Emmanuel Jesús? ¿Es Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cuáles son sus títulos? Isaías 9:6. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí está hablando el siervo acerca de lo que pasaría con su vida. Versículo 5. Isaías capítulo 49, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. ¿Quién está hablando? Está hablando el siervo sufriente, está hablando Jesucristo, está hablando el Mesías. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿De quién estamos hablando? Del Mesías príncipe. ¿Quién es este personaje? Cristo Jesús. ¿Quién es él? Emmanuel, Dios con nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 50, versículo 6.
Dice el verso 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Quién es este personaje? Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 53, Isaías, versículo 3 en adelante, se describen los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos de Cristo Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como se escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido más. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El siervo sufriente. ¿Quién es Jesucristo? El Mesías príncipe. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Sí o no? Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Me gusta el 11 y el 12. Dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo digo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? Mire qué cosa linda. Y entonces Cristo viene a la tierra a cumplir una misión. Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando tenga tiempo, lea San Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante hasta el versículo 21 y encontrará a Cristo confirmando que esta escritura se cumple en él, que es el Mesías príncipe. ¿Le parece bien si volvemos al Nuevo Testamento para terminar? Vamos al Nuevo Testamento para terminar cumpliendo lo que habíamos dicho, A-B-A. Vamos al Nuevo Testamento. Llama la atención porque Cristo lo pone más interesante y lo pone más glorioso y lo pone más hermoso. El Señor Jesús hace una cita, presenta un punto en el capítulo 22 de San Mateo. San Mateo capítulo 22, los versículos 41 en adelante. El Señor Jesús hace una pregunta. La pregunta de Jesús es, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Mesías? ¿De quién es hijo el ungido? Versículo 41, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Qué estaba citando Jesús? Jesús estaba citando el Salmo 110, versículo 1, donde David dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David dijo también el Salmo 2, versículo 1 al 3, habló de Jehová y de su ungido. Ahora habla de Jehová y el Señor. Jehová dijo a mi Señor. Ahora Cristo le dice claramente, ¿cómo es que el Cristo es hijo de David cuando David le llama Señor? En otras palabras, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces Pedro lo confirma
Hechos capítulo 2, versículo 34 a 36. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es mostrando con la Biblia las evidencias, los principios bíblicos que establecen la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia se explica ella misma. No hay que andar adivinando, yo pienso, yo opino, a mí me parece. No, no, no. La Biblia dice y Dios confirma. ¿Quién es Cristo Jesús? El Mesías príncipe. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo dice y lo confirma. Y además del Mesías príncipe, Cristo es el Señor. La palabra curios tiene un significado muy interesante y profundo. Vamos rapidito al capítulo 2 de los Hechos. Hechos capítulo número 2. Y veamos lo que dice Pedro en el sermón de Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, versículo 34 a 36. Pedro dice en su discurso, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice ahora? Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. ¿Quién es el Señor? El Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Jesucristo. ¿Y quién es Cristo? El Mesías príncipe. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay tantas cosas hermosas que decir y compartir aquí, pero bueno, vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. En el libro de San Mateo, capítulo 16, los versículos 16 y 17, hay una pregunta en el ambiente. Cristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos comienzan a responder. Y al final Cristo pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? San Mateo capítulo 16, versículo 16, versículo 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La pregunta, ¿quién es el Mesías príncipe? Cristo Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo Jesús. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús. Yo digo, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted exalta a Jesús, cuando usted levanta a Jesús, cuando usted da a conocer a Jesús, cuando usted lo conoce, lo comparte, cuando usted conoce, comprende y entiende a Jesús, su vida se convierte en este mundo de oscuridad en una vida de poder y de luz que ilumina la mente de mucha gente. Hay una somnolencia espantosa, dice Pablo, y esto que es hora ya de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Necesitamos conocer a Jesús. Dejar de dar tantas vueltas, vamos a conocer más a Jesús, conocerlo, comprenderlo, entenderlo, recibir la información, conocer, enseñar la información que recibimos, comprender y vivir la información que ya comprendemos. Esa es la experiencia de la vida cristiana, el nuevo nacimiento. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36. Aquí aparece una frase interesante y es que la resurrección de Jesús certificó su título como Mesías. Certificó su título como Mesías. La resurrección de Cristo Jesús puso en claro y en su lugar todas las cosas. Hechos 2:36. ¿Qué dice el 36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice ahora? Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se levantó Cristo de la tumba? Sí, Señor. ¿Resucitó el Señor Jesús? Sí, Señor. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué cosa dice? Testigos. Alabado sea el nombre de Dios. El título Cristo se convirtió finalmente en un nombre para el Señor Jesús. Le llaman el Cristo.
Bueno, luego podríamos hacer un estudio de la palabra curios, la palabra Señor, un estudio muy interesante, pero vamos a aterrizar aquí. Capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 42. ¿Qué dice el verso 42? Hechos 5, 42. Dice el verso 42, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice ahora? No cesaban de enseñar y predicar, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Dónde? Por todas partes. Mostraban que Jesús es el Cristo. La pregunta, amigo, amiga, ¿quién es Jesús para usted? Porque si Jesús es el Cristo para usted, el ungido, si Jesús es el Mesías para usted y usted le acepta como su único y suficiente Salvador, usted alcanzará la salvación y la vida eterna. Dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice Jesús, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La pregunta entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted en su vida a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted entregarle su mente, su voluntad y su conciencia a Cristo Jesús? ¿Acepta usted darle todo derecho legal espiritual en la vida suya a Cristo para que a través del Espíritu Santo le transforme a la semejanza de Cristo Jesús? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo, o si dice que sí, en cualquier lugar que esté, levante la mano conmigo y vamos a orar a nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? El Santo de Dios, el Santo de Israel. ¿Quién es Jesús? El Mesías príncipe. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? El príncipe salvador. ¿Quién es Jesús? Mi hermano mayor, el que intercede por mí. Jesús es mi todo. Jesús es tu todo. El Señor Jesús es el Señor Jesús. Querido Padre Celestial, levantamos la mano, Señor querido, para decirle sí. Padre, permita que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, ilumine nuestro prefrontal, nos saque de esta vida en automático y nos despierte a la gran verdad de Cristo Jesús. Padre Celestial, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Padre querido, haga que le amemos por sobre todo. Haga que conozcamos, comprendamos y entendamos del engaño de la vida en este mundo. Cómo dedicamos tanto y tanto tiempo a tantas cosas que se quemarán. Cómo hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida a las cosas que quedan en este mundo. Despiértenos, Dios, antes que sea demasiado tarde, para entrar en ese mundo maravilloso del conocimiento de la persona de Jesús, para que el Santo Espíritu nos revele el misterio de la salvación en Cristo, para que el Santo Espíritu nos habilite y nos capacite para estar en su presencia, para que el Espíritu Santo nos inspire en aprender más de Jesús, llenarnos de su gracia, de su sabiduría, Señor, para crecer delante de usted y convertirnos, como dijera Jesús, en luz en este mundo. Padre, en su mano santa nos entregamos. Aceptamos a Jesús como nuestro todo, nuestro Señor, nuestro dueño, todo. Y lo hacemos, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.